amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz de los Expertos. Les saluda Edgar Jiménez, transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, desde Magnética en 101.3 de FM. Y como siempre, trayéndole lo mejor del acontecer de ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y en el mundo. Y bueno, pues hablado precisamente a través de la voz de quienes hacen ese conocimiento. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en @Coposit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn también. Así como también usted cheque todas las convocatorias de apoyo que están vigentes, así como para proyectos, programas, para estancias o para participar a través del fideicomiso de multas electorales y bueno, pues bajar recursos para el desarrollo de proyectos, asistencia a ferias, estancias, congresos, seminarios, etcétera, por parte de la comunidad científica. Y bueno, el día de hoy un programa por demás interesante. ¿Sabe por qué? Por el reto, porque sí lo es, el reto que representa hacer la protección industrial, la propiedad del conocimiento en nuestro país. Usted claramente sabe que bueno, a lo largo de la historia de México tenemos grandes precursores del conocimiento y bueno, pues uno de los que más connotados he escuchado por la televisión a color, con González Camarena, el potosino que inventó la pastilla anticonceptiva. Caray, hay una inventiva por parte del mexicano brutal, pero que luego, desafortunadamente, pues estamos en peligro a veces de otras repúblicas y otros países en los cuales dicen, no, pues véngase para acá. Y bueno, pues la inventiva mexicana a veces es donde hemos sufrido de esta fuga de cerebro. Sin embargo, bueno, pues tenemos aquí dos potosinos que de verdad están defendiendo y poniendo muy en alto a San Luis Potosí. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge David, el arquitecto Jorge David Juárez Gel. Bienvenido, Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tener aquí y también al ingeniero en mecatrónica Miguel Uciel Rodríguez Martínez. Miguel, bienvenido al programa. Muchas gracias por permitirnos venir. No, hombre, al contrario, un gusto tenerlos aquí, de verdad, de plácemes estamos, de manteles largos, porque de verdad, esto además de reconocerse, creo que se debe festejar. Y bueno, Jorge, pues antes de entrar precisamente a esta patente que bueno, pues tuvieron a bien lograr y que bueno, voy a referir el nombre porque así es la ciencia, tiene que utilizarse todo el nombre, Sistema Domótico con Desplazamiento Motorizado. Estaremos platicando a lo largo del programa de ello, pero Jorge, platícame también un poquito al respecto de tu quehacer, ¿no? Es decir, un poquito de tu labor como arquitecto a través de la licenciatura. ¿En qué momento dices, pues me voy por la arquitectura? Ya sabemos que luego, pues a veces hay influencias familiares, amigos, o ahí se fue la novia también, pero bueno, ¿qué te motivó a entrar a esta parte de la arquitectura, a estudiar arquitectura? Bueno, en realidad fue como algo que lo descubrí conforme estaba aprendiendo en las clases, en especial en la preparatoria. Ahí había académicos muy especializados. Entonces un profesor me llamó mucho la atención porque nos daba clases de matemáticas y él era arquitecto, entonces nos decía cómo era la función, la forma de cómo se tenía que dar una perspectiva, cómo diseñar. Entonces poco a poco a mí me influyó mucho en cuestión de eso y la forma de cómo explicaba. Entonces poco a poco ve que en realidad era algo de interés. Y de ahí entonces partí de que pues, quería conocer un poquito más, hacer el dibujo, hacer trazos, también me llama mucho la atención. Y ya de ahí veía como que las cosas ya geométricas afuera hacia en la ciudad, veía como que planos, círculos, se contrastaban colores, entonces como que ya me llamaba mucho la atención y más como el centro histórico que ofrece mucha variedad de arquitectura. También nos daban como que esa parte cultural ahí mismo en la preparatoria, entonces poco a poco me fui empapando más de ese tipo de aspectos culturales que manejaban en la preparatoria. Y de ahí pues dije, sí, claro, pues yo quiero ingresar a la universidad, a la Autónoma. Hice trámites, en especial en arquitectura. Sabía que sí era un poco complicado porque sí es una carrera demandante. Entonces pues dije, voy a tratar de entrar y pues bueno, sí lo logré y ahí fue donde pude estar durante 5 años de la carrera de la arquitectura. Ahí en el hábitat, ¿no? ¿Habías tenido alguna influencia, además de lo que me comentas en preparatoria, familiar, de amigos? ¿Eres el primer arquitecto en la familia? ¿Cómo se dio esta transición también para decidir la carrera?
Sí, soy el primero de la familia, soy Fabuloso. el primero en ingresar a ese tipo de carreras, porque por lo regular mis hermanos eran de administración, de contaduría, de administración de empresas, entonces era como más de oficina, y en realidad a mí como que no me parecía mucho como que atractivo estar en una oficina, ¿no? Entonces quería como que innovar más en esa trayectoria de la familia, y pues bueno, dije quiero tener otra opción y quiero ver y saber, conocer otras circunstancias en las cuales pudieran llevarme a proyectos que me puedan beneficiar, pero quisiera estar afuera, ¿no? Quisiera estar interactuando con las personas, hacer mis propios proyectos, mostrárselos a la gente, entonces como que eso me llamó mucho la atención, y sí, pues bueno, fue algo que no se lo esperaba también en la familia, pero pues bueno, poco a poco me estuvieron apoyando para poder trascender como licenciado y como arquitecto también. Fabuloso, porque digo, qué mejor manera de dar este resultado a la familia, sobre todo desde ahí parte, ¿no? De decir, oigan, ¿saben qué? Este es el resultado, ¿no? Una patente pues reconocida, y obviamente que esto deja un parteaguas. Miguel también, bueno, pues desde la mecatrónica, y bueno, pues obviamente ya hablaremos cómo hacemos ese puente y en qué momento se da como dicen, este match, este link para lograr este gran registro del sistema domótico. Acerca de tu trayectoria, Miguel, pues también un poquito en qué momento te decides aventurarte a la facultad de ingeniería, a meterte a estudiar mecatrónica. ¿Cómo se da también tu proceso profesional? Pues yo sí lo traigo desde nacimiento. Ya, Yo desarmabas la tele, vámonos, ya no desde jala. que nací ya era Desarmar juguetes, desarmar lo que encontrara. Entonces influyó mucho que yo siempre he platicado que yo lo traigo de herencia, ya que mi papá fue técnico electricista y electrónico. Entonces me influyó mucho en que yo estudiara esto, porque todo lo tenía en casa. O sea, desde los 8 años no he parado en la electricidad, electrónica, programación, me ha gustado. Entonces siempre platico esta historia, que mi abuelo reparaba radios, mi papá televisiones, y yo pues sigo avanzando. Entonces espero que la generación que viene después de mí siga igual innovando. Entonces sí, yo sí fui muy influyente de mi padre. Fabuloso. No, digo, se dio la vocación, ¿no? Al final del día. Entonces ya no tuviste dudas al momento de elegir carrera, es decir, ya no problem. Vámonos. Fabuloso. Decidido a darme toques siempre. Exactamente, ¿no? Aguantar ahí los toques, fabuloso. Sí. Ahora, en este sentido, Jorge, ¿de qué manera, a lo largo de ya estando en la carrera, ¿no? En este proceso, pues obviamente no estabas en primer semestre y dices, voy a hacer esto y aparte lo voy a patentar y todo eso. A lo largo de la carrera, pues están primero las famosísimas entregas, ¿no? Para quienes no sepan, las entregas, bueno, Jorge, tú me corregirás, son aquellas etapas de entrega final, de entregar maquetas en donde la fama del autónomo es te hacen pedazos tu proyecto, tu maqueta, y todo esto está mal y todo eso, y que bueno, la gente no duerme, los jóvenes no duermen y están ahí dándole duro y duro. Pero platica un poquito de también cómo fue este proceso a lo largo de la carrera hasta el momento de, primero, pues, ¿en qué momento te llama la atención el tema de domótica? Inclusive ayúdame a definir un poquito de qué trata la domótica, qué es la domótica, porque no cualquiera va a decir, ay, sí, es eso. Y pues, ¿cuáles fueron estos pasos que fuiste dando a lo largo de la carrera hasta identificar, pues, ya no estoy hablando del sistema domótico con desplazamiento, no, sino tan solo esta atracción que tuviste hacia la cuestión de domótica, hacia la cuestión de este match que se hace con la mecatrónica, con la ingeniería, en aras pues de proponer algo, soluciones, ¿no? ¿Cómo fue este proceso a lo largo de la carrera? Bueno, en realidad, como tú dices, las entregas son proyectos a finales de semestre en las cuales, se dan cada parcial para evaluar la capacidad del espacio, de lo que es el diseño a los maestros. O sea, haces un proyecto en el cual, o sea, una vivienda en el cual tiene que tener ciertas categorías, ciertas intervenciones para que pueda ser interés de las personas. Entonces, cada vez se tiene que hacer un proyecto, o sea, son 3 meses, es un semestre, 3 evaluaciones de ese semestre, y cada vez se tiene que entregar un proyecto nuevo. Sí, son proyectos en los cuales se tiene que
puntualizar muchas veces los planos, diseñar bien qué tipo de estructuras, qué tipo de diseño, qué tipo de colores, para que eso se lleve un contraste para ya darlo a final, para que el profesor indique que sí es correcto lo que se hizo en el trabajo. Entonces sí es muy laborioso, muy tedioso, pero al último sales con resultados pues que favorables, porque ya el profesor pues te ve con las capacidades que puedas ya incluirlas afuera en el ambiente laboral. Esto puede ser desde ya segundo, tercer semestre, cuarto, aunque obviamente es dependiendo del desarrollo de la persona, de uno mismo. Si le interesa aportar más al proyecto, pues bueno, investiga un poquito más en ese aspecto para poder darle a conocer nuevas circunstancias, nuevas variantes, nuevas innovaciones, para que el mismo profesor pues vea la capacidad que tienes como para ya poder trascender en el ambiente laboral. Sí, así son. Entonces, por lo regular, siempre el profesor siempre te pide calidad, te pide lo que es en la investigación, la justificación del por qué haces eso o por qué implementas ese tipo de proyecto, para que también la persona que se los vas a mostrar o le vas a vender el proyecto también sepa que de qué se trata, o sea, también que se involucre en ello. Conforme vaya a pasar el tiempo, llegamos a un semestre en el cual se ve lo que es equipos especiales, que son integrar como aire acondicionado, circuito cerrado en viviendas o en departamentos o en plazas. Entonces hay que saber dónde incorporar ese tipo de electrónica o mecanismos para poder dar una buena optimización ya sea en servicios básicos, en servicios médicos, en servicios de infraestructura, y así ya saber cómo implementarlos. Llegamos a la que es la parte de lo que es la domótica y inmótica. Primeramente, la domótica viene de una palabra en latín que se divide, que es domo, significa casa, y tica se especializa en tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces lo podemos englobar como una vivienda que funciona por sí sola o con sistemas automatizados. De ahí viene en ese aspecto el englobamiento de casas inteligentes. También está la inmótica, que se especializa más en viviendas verticales, que son los edificios, que son los departamentos. Igual se integran lo que es sistemas automatizados dentro de la misma vivienda, y una gestión energética para reducir los costos también de electricidad que se pueda generar ahí adentro. Y por último hay otro concepto que es la urbótica. La urbótica se especializa en las ciudades, en tener unas ciudades inteligentes en las cuales también se dé la gestión energética, se pueda implementar mecanismos de vigilancia más exactos, en los cuales si hay alguna persona extraviada se identifica con cámaras de seguridad que se implementan alrededor de las ciudades, en los parajes, en esquinas. Un sistema de gestión energética que también pueda funcionar en las lámparas, en los edificios. Entonces eso engloba mucho lo que es en las ciudades sustentables, ciudades inteligentes, que poco a poco se está llevando a cabo en otros países. Entonces eso es como que lo que evoca todo lo que es el sistema inteligente y sistema domótico y todas sus variantes. Interesantísimo la parte del urbanismo. En la parte de las ciudades, híjole, es transversal y trascendental, es decir, en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de protección civil. Caray, de verdad es que, híjole, ojalá en algún momento nos vayamos desplazando a esto, y creo que ustedes finalmente están poniendo un punto, un clavo, como dicen en la caja. Y que bueno, de alguna manera también, ¿cómo es que se conocen? ¿Cómo es que se da esta relación profesional en la carrera? ¿Cómo es por ahí, Jorge? Sí, bueno, cuando yo ya terminé mis materias, llega a un nivel de que es el taller 10, de que es tesis, en el cual yo tengo que me metí por parte de investigación. Hay varias modalidades. Yo me metí por parte de investigación, en el cual yo tenía algo de conocimiento de lo que es de electrónica, porque yo había hecho anteriormente un curso que era de ahí mismo de la universidad,
era diseño electrónico, entonces me llamó mucho la atención lo que es el diseño. Bueno, pues soy parte de lo que es la carrera, y hice una playera electrónica. Esa playera electrónica se basa en un sensor de aproximación. Pusimos lo que es en un guante, ese sensorcito. Esto es para que ayude a las personas que no puedan ver, indicar a qué aproximación están los objetos. Y en la playera, o sea, está junto con la playera, se prenden unos LEDs. Al momento de que está muy lejos, están en azul. Si está muy cerca, se prende en naranja. Y está muy cerca, ya a una aproximación ya muy cerca, es en rojo. Entonces eso solamente era como que pues, algo dinamismo, algo como que un proyecto así que salió del mismo profesor. Hagan un proyecto así y vemos a ver qué capacidades también tienen. Llegué a lo que es a la tesis con el profesor. Busqué la referencia del profesor que sabía eso de domótica. Entonces dije, bueno, pues a ver qué, yo ya tengo al menos una base. Y me dijo el profesor, bueno, vamos a hacer un proyecto en el cual se basa en sistemas inteligentes, en un muro que se pueda mover. Ok, entonces pues yo no tenía mucho conocimiento muy profundizado en eso. Y entonces me dijo, ve a ingeniería a ver quién te puede ayudar en ese aspecto para profundizar. Pues en el aire no conocías a nadie todavía. No, nadie. Es que en realidad el hábitat se centra en lo suyo. Cada facultad, ¿verdad? Sí, cómo no. Entonces, pues no llevamos ningún tipo de aspectos como electrónica, muy especializado. Entonces fui a ingeniería, fui con un profesor que se llama Miguel Gallegos, que él es el coordinador de ahí de automatización. Fue el coordinador de automatización. Le dije, mire, tengo este proyecto como tesis, ¿qué le parece? ¿Cómo ve? Primero a él qué comentarios pueda tener, y ya de ahí me dijo, ¿sabes qué? Sí está muy interesante, pero yo necesito enviarte a una persona, a un alumno, para que te pueda dar el tiempo necesario para que puedan implementarlo. Entonces, pues ya ahí fui con un laboratorio y ya yo puse en un cartelito de que dice, si estás interesado en incorporarte en un proyecto de domótica en el hábitat, puedes llamarme o pongo mi correo también. Y si no, también podemos hacer validar tu servicio social. ¡Qué chido! Para que se puedan animar un poquito más. Sí, claro. Yo no sabía nada de eso, entonces yo lo pegué ahí y ya en el laboratorio pues me dijeron, el jefe del laboratorio me dijo, pues ahí ponlo y a ver quién te puede ayudar. Ahí póngalo usted y a ver qué pasa. Exactamente. ¡Qué loco! Entonces duré 3 meses en esperar la llamada o algo, un comentario. Ya después me mandó un correo y una persona y dije, bueno, pues si le interesa, ¿qué te parece si podemos hablar por correo? Sí, claro. Y dijo, bueno, muy bien. Y hasta que me di cuenta que era Miguel. Ahora sí que fue el único tirador en ese sentido. ¡Órale! Sí, fue qué interesante está esto. Entonces ya de ahí yo le dije, mira Miguel, yo tengo este proyecto, es mucho lo que es en el diseño de espacios dentro de una vivienda y quiero incorporar lo que es la domótica dentro de un lugar, de un objeto. Y él me dijo, sí, claro, yo ya sé más o menos cómo es lo que es la electrónica, pero no he sabido mucho esa incorporación del diseño de arquitectura, porque es algo diferente, ¿no? Entonces de ahí fue donde nos conocimos y empezamos a hacer el proyecto del sistema. Qué interesante, de verdad. Digo, cómo se dan las cosas a veces sin conocer y tocar puertas, que al final de cuentas existe eso, Jorge, y se da. Desde tu perspectiva, Miguel, ¿cómo se fue dando también este proceso, no? Digo, un poquito de lo que también ha sido tu transición a de lo que fue la carrera. Digo, pues ahora sí que colegas, al final de cuentas, yo también egresado de la máxima casa de estudios ahí de la Facultad de Ingeniería. ¿Y cómo fue este proceso también? Yo creo que ya a veces desde el otro lado de la historia también es muy interesante, ¿no? De que tú fuiste, probaste, tocaste puertas, eso, y en qué momento ves el letrero, pero platícanos un poquito de tu transición a lo largo de la carrera y el punto también en donde se hace contacto. Pues, ¿qué les podré platicar de la carrera? Pues... Si era lo que esperabas, o sea, porque luego ya ves que uno trae esta idea y dices, ay, híjole, ya comienza la carrera y dices como que sí, como que no, como que, ¿qué onda, no? Pues sí, pues yo creo que es como todo, tienes tus altas y tus bajas. Claro, entonces, claro, desde el DEPA, desde el DEPA, no podemos sufrir. Ahí sí, es donde ya como que, lo primero que te toca el DEPA, entonces como que ya te bajan
Sí, el primer ánimo, filtro. pero si lo superas ya lo demás es más por gusto, y si te gusta y eres bueno, se van dando las cosas. Fabuloso. Fabuloso. La verdad yo sí estoy contento de lo que soy, lo que estudié, de la gente que conocí, de todo lo que hice. La verdad sí me gustó. Y llegando a ese punto, o sea, fuiste al laboratorio, viste el letrero, ¿cómo estuvo ese tema? Pues yo un día ayer anoche, me acuerdo que esa clase la tenía en la noche, ya tarde, y por azares del destino me tocó esperar afuera del laboratorio. Y allí fue cuando vi el letrero. ¿Viste el letrero? Sí, y yo dije, andan buscando una persona que haga esto. Porque previamente yo ya quería implementar lo mismo, pero no lo del muro, o sea, no, sí, nada, sí, claro. Yo no me imaginaba nada de eso. Sino ya estaba haciendo yo pruebas en mi casa de que yo abría la puerta, se prendía la luz sola, se prendía la computadora, me daba la bienvenida, o sea, todo ya al momento de abrir las puertas. Cerraba yo, se apagaba todo, me decía el clima. Experimentando en la casa, desde niño ya seguías, ahora ya con ingeniería arriba. Entonces veo el letrero de Jorge, le mando un mensaje, le digo, si me interesa, mira, vamos a vernos. Nos juntamos y pues ha sido más de 5 años, yo creo que ya van a ser más de 5 años. 5 años trabajando en esto. Ya van a ser, yo creo que 6. Andamos pegando 6. Ya se echaron el sexenio completo, casi. Y la verdad, pues sí estoy muy contento de haberlo conocido, porque él me abrió los ojos en el parte de la arquitectura, del diseño, claro. Y yo de alguna manera le he puesto unos granitos ahí también de electrónica, de programación, y mutuamente nos hemos complementado muy bien. Digo, lo interesante es ese match, ¿no? Entre la ingeniería mecatrónica y la arquitectura, bueno, pues, que es la vanguardia. Precisamente, Jorge, platícame un poquito acerca de lo que es esta industria, ¿no? Y actualmente, al final del día, la IA, pues no hay industria en la que no haya entrado de alguna manera, llámese salud, leyes, arquitectura, ingeniería, la IA entre todos lados, pero al final del día, si mal no recuerdo, pues la domótica, si bien no es así súper reciente, ya tiene sus anales en la historia. Pero bueno, pues al final del día con las nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos de materiales dentro del área electrónica, pues también se están dando estos saltos interesantes. ¿Cuál es el contexto que tú viste en decir, bueno, este proyecto ya como parte de cerrar la carrera, de cerrar ese ciclo como estudiante, pero también un poquito acerca del mercado que existe, pues quizá no es el mismo en México que en otros países en cuanto a la automatización de los lugares, ¿no? Porque pues no nada más estamos hablando de casas, pues podemos hablar de industria, podemos hablar de hospitales, etcétera. ¿Cuál es este contexto del cual tú estás inmerso, pues que de alguna manera también formó parte de tu trabajo de investigación en cuanto a la domótica, en cuanto a la automatización que tenemos de los espacios? Sí, vimos que había un problema en el cual la reducción de los espacios no alcanzaba a moverse, a desarrollarse. Obviamente sabemos que la vivienda ya está muy cara en aspectos económicos, entonces ya no hay forma de poder diseñar, ya no hay forma de poder construir a los lados, alrededor, porque pues bueno, el concepto primordial, digamos, es de que la familia que poco a poco va creciendo, entonces ya no crece la casa, sino se reduce la casa, sí, cierto. Porque ya una familia de 2, luego sigue de 3, 4, aumenta un poquito más el espacio, el lugar que necesitamos para el espacio, pero no aumenta nuestro lugar. Entonces ya no hay formas de poder construir en ese ámbito. Sí, en el mismo espacio geográfico. Exacto, ¿no? Entonces, complejo. Y pues por reducir costos, pues utilizamos lo que son departamentos chiquitos y todo eso, pero hay a veces que ya el mismo lugar ya se nos hace, ya no es confortable, ya no es seguro, ya no me siento a gusto dentro del lugar, mejor prefiero irme a otros para pasar el tiempo. Entonces nosotros queremos hacer una forma de convivencia dentro del mismo lugar, pero que tenga las facilidades de lo que es el confort, la seguridad, la comunicación y la gestión energética dentro del lugar donde vivimos. Por lo regular siempre pasamos mucho tiempo en nuestra casa, toda nuestra vida, pues, digamos, pasamos dentro de nuestra vivienda, y queríamos innovar en ese aspecto. Entonces la problemática era de que ya no había viviendas muy pequeñas y con un costo muy elevado, que no se podía solventar a las nuevas generaciones, que eran los millennials o las personas que ya poco a poco van trascendiendo.
Entonces queríamos esa vivienda que se costeara con sistemas inteligentes, que sean reducidos, o sea, que no, pues que sean de muy bajos precios, pero que tuvieran la calidad óptima como los demás que se venden a nivel internacional. Y queríamos ver esa posibilidad de poder hacer un proyecto aquí en México y que se fabricara aquí en México para que pudiera tener acceso a cualquier persona, cualquier familia, ya sea tanto de vivienda, de interés social, como de residencial, como en hoteles, como en hospitales, en fábricas, o sea, como tú dices, la transformación de lo que es la electrónica y el IA, que es la inteligencia artificial, ya está superando mucho lo que es ya hace como 5 años, lo que es los sistemas inteligentes que se incluyan en las viviendas. Entonces ya poco a poco van innovando en ese aspecto, que es lo que es la Alexa, lo que es, ¿cómo dicen? Google Home. Ser los asistentes virtuales. Para quienes vimos Iron Man 1 en 2008, el Jarvis de la casa, pues ya se está convirtiendo en algo, pues, real, ¿no? En el mundo real, ¿no? Así es, entonces eso es como que poco a poco va evolucionando. Actualmente ya estamos viendo en la tecnología, ya es nuestra vida diaria, digamos, podemos utilizar nuestros celulares, llegamos a nuestras casas y ya necesitamos que es la Alexa o el Google Home o algún otro tipo de asistente virtual en el cual ya nos hagan las tareas más fáciles en la cuestión de la automatización dentro de lo que es nuestra vivienda. Entonces es de ahí donde queremos involucrarnos en ese aspecto, y es así como pudimos trascender en ese proyecto. En este proyecto me parece interesantísimo, y más por el fenómeno social que hay ahorita de gentrificación, del costo altísimo, que dices, bueno, ni con 2, 3 trabajos puedes sacar una casa. Es un gran reto social, y esto implica, entrando ya propiamente como tal en el proyecto, Miguel, Jorge, ¿cómo se describe? Ahora sí, para peatones del conocimiento, ¿no? ¿Cómo describes el proyecto? ¿En qué consiste este sistema del muro? Digo, para describirlo, sé que estamos en audio. A quienes nos ven en YouTube, pues obviamente lo pueden estar viendo obviamente en video. Pero, ¿cómo lo describirías? Vamos, como tal, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Sí, el muro domótico consiste en sensores inteligentes en los cuales se integran lo que es el de temperatura, el de iluminación, el de humedad y el de presencia. Son los 4 sensores que se incorporaron principalmente como básicos, y funciona por medio de una aplicación. Esta aplicación manda señales a una tarjeta electrónica que se diseñó también, o sea, no se compró, no estaba de línea, Miguel, o sea, se incorporaron circuitos para poder crear esa tarjeta para que comunicara con los sensores. Ahora, ¿cómo se mueve el muro? El muro tiene unos motores polipasos arriba anclados en el techo, y tiene unas guías para poder moverse de un lado para otro. Dentro del muro está acondicionado para que se puedan guardar objetos, ya sea que en ese espacio que dejamos como para servicio puedan abatir una cama para ya sea personas que quieran estar un tiempo ahí con la familia o seres cercanos. Se puede moldear ese espacio, por eso es lo que queremos hacer, que es la creación de espacios transformables, porque se transforma de un espacio rígido a un espacio flexible. Entonces ese mismo lugar se puede modificar sin tener que construir, y así adecuarse a la comodidad de la persona que va a estar ahí, o a de cualquier cosa o hobby, o ya sea una cabina también de radio, se puede adecuar también en ese aspecto. Y ya es dependiendo de las necesidades de cada persona, pero en un espacio chico se puede adecuar ese lugar. Entonces es ahí donde es la función del muro. De todos los sistemas inteligentes que integra lo que es este proyecto, la aplicación ve el resultado de cómo va interactuando el sensor de temperatura, iluminación y el de humedad. También tiene una base de datos para recopilar toda la información que lleva la actividad que lleva el muro durante el día, o no sé, de cómo va funcionando.
y eso nos puede respaldar como datos importantes. Y también podemos ver en lo que es la aplicación, pues hacer las últimas acciones. Nosotros podemos hacer que se prenda el sensor de humedad, de iluminación, de temperatura. O sea, nosotros también podemos hacerlo, pero ya automatizadamente ellos tienen como una memoria chiquita en el cual hace ese proceso. O sea, okay. La intención es de que el usuario ya no tenga acceso, o sea, no tenga la forma de mover las cosas, sino que ya está programado para que ya nomás el usuario pueda llegar. Ya llega y se automatiza todo. Es parte de lo que es el IoT, que es el Internet de las cosas. Ajá, del IoT, sí, cómo no. Entonces sí. Es ahí donde también surge la vanguardia de poder crear estos nuevos proyectos para que ya integren la automatización directamente al usuario y que ya el usuario ya nomás pueda llegar, sentarse, acomodarse, ver la tele, todo, pero ya a un lugar ya más cómodo, más tranquilo, con una iluminación tenue, con una temperatura agradable, con una comunicación de acceso rápido por internet, ya sea por internet o por Bluetooth. También se conecta por Bluetooth el muro, si en dado caso que no haya red Wi-Fi. Y en dado caso de que ya no haya luz, que se nos vaya la luz, pues también tiene un respaldo los sensores con una carga pequeña de 3 horas cada uno, y pues te puede dar lo que es el funcionamiento de ese lapso. Entonces sí, todo está pensado, todo está viéndose de todas las circunstancias que puedan acaecer, pero podemos mitigar ese tipo de aspectos con lo que es el muro domótico. Interesantísimo, y digo, ya también estaremos hablando de la cuestión del registro, que debe ser otro rollo. Miguel, ¿cuáles fueron los principales retos? Obviamente, pues técnicos y a veces logísticos, y a veces, digo, esto suena mucho a veces en la industria o en las empresas que dicen, no, cuando el ingeniero le va a explicar al de contabilidad ya valió, ¿no? Luego este lenguaje, ¿no? Entre distintas profesiones. ¿Cuáles fueron pues los principales retos precisamente para desarrollar todo este elemento de automatización y pues de electrónica que a ti te pues el primer reto yo creo que es que no existía nada. No había nada. O sea, sí se pusieron a checar y ¿sabes qué? No hay un referente. No existía nada. Lo único que podemos decir que es un poco similar son las mamparas que lo tienen en las salas comunes. Sí. Era lo único, pero pues ni automatizado, ni automático, ni sensores, nada, ni nada. O sea, no era inteligente. Era muy mecánico todo. Exacto. Entonces no había ese tipo de... Entonces no había una referencia, un punto de partida para nosotros. Ese fue el primer reto, yo creo, el tratar de romper ese cascarón de que no existía. Después de ahí fue diseñar la aplicación, crear la base de datos, la tarjeta y hacer las conexiones, pues vía internet, que petición de datos, que te recibo, te mando. Lo que comentaba Jorge es que lo que buscamos es que el muro sea el cerebro de la casa. Ok. Entonces no nomás tu muro sea el inteligente, sino tu casa se va a convertir inteligente, pero el muro va a ser, digamos, el cerebro, la parte importante, donde va a almacenar todos los datos para que el día de mañana el muro va a ir aprendiendo de ti, de tus actividades, que es lo que comentaba Jorge, y automáticamente lo haga. Podemos poner un ejemplo de que si tú sales a las 8 de la mañana, el muro cierra tu cama, ya que es abatible, cierra tu cama y hace una pequeña sala. Entonces tú regresas a las 7 de la noche y ya tu cama está otra vez puesta. Ya está lista. Ya está lista. O si por ejemplo trabajas en casa, home office, en lo que vas a desayunar a la cocina, se guarda la cama y se hace un pequeño estudio donde tú trabajas, y a las 8 de la noche que vayas a cenar y regresas a tu habitación y ya está otra vez para dormir. Eso es lo que buscamos, más que nada para espacios pequeños, porque las casas cada día se reducen más. Sí, es un grave problema. También el costo, como comentaba, es más elevado, entonces buscamos pues transformar los espacios y que sean más flexibles, más para aprovecharlos más. Después, ya cuestión logística, pues logística sí hubo muchos problemas, ¿verdad? Sí. En cuestión de logística, todo un tema. Sí, que los circuitos no los encontramos aquí, que hay que pedirlos, que nos llegan hasta tal día, que ya se retrasó la paquetería, que no sirvió, que ya lo quemamos, que hay que pedir otro. Fue una gran odisea, pero se logró, al final de cuentas. Sí se logró. Y fue inversión de ustedes, chicos. O sea, ustedes tuvieron que echarle billete también ahí tema. Exactamente, era prueba y error, todo era prueba y error. Entonces empezamos con una tarjeta de, ¿cómo se llama? La dorada, que era grabada, estaba grabada con las pistas.
Entonces empezamos con esa, luego dijimos, mejor vamos a empezar a hacer otra. Entonces, y el chip también, empezamos con un chip muy pequeño, luego dijimos, no, mejor que tenga una memoria RAM como una computadora. Sí, una computadora. Empezamos con un chip también, ¿no? Ese, y luego ya dijimos, no, y ya empezamos a integrar los circuitos, que se conectaran los sensores también, que llamaran datos que se conectan con el chip, y ya de ahí pasamos lo que es la aplicación. Fue un desarrollo poco a poco evolutivo, y ya cuando ya teníamos ya lo que es el proyecto más o menos ya bien tangible, queríamos integrarlo con lo que es el asistente virtual, que era el Google Home. Se podía, que al final de cuentas es IA hoy en día, ¿no? O sea, y es inteligencia artificial. Un lenguaje que teníamos que descifrar para poder conectar a lo que son los sensores. Entonces, ya que pues en aquellos años la información todavía era muy escasa, y ahorita actualmente ya existe más información, pero en aquellos estaban muy limitados. Todavía, estaba muy cerrado todavía todos esos, pues, digamos, los programas, por decir, los códigos estaban muy cerrados, y ahorita ya es más. Y además, ¿cuánto tiempo les llevó desarrollar todo este proyecto? Bueno, en realidad fue que 1 año y medio, más o menos, 2 años en los cuales que tuvimos que desarrollar. Por lo mismo de que no había mucha información, apenas estaba limitado todo. Las informaciones que nos daban eran de Sudamérica, de Colombia, que eran tesis que ya habían hecho, pero eran como muy pocas. Entonces nosotros pero eran muy generales, o sea, eran de sistemas como el detector de incendios, de humo, incendios, o sea, era el sensor y el actuador nada más, pero no era muy integrado elemental en ningún lugar. Entonces no veíamos la forma de poder, o sea, nos daban referencias, pero no muy exactas. Así que nosotros estábamos por eso aprendiendo de cómo llevarlo a cabo, cómo integrar ese nuevo concepto para que pudieran llevarse ese proceso a un proyecto que ya pueda ser realizado, o sea, que se pueda materializar. Entonces, pues había en el conocimiento de lo que es mecatrónica, pues eran los PLCs, lo que era el Raspberry, que era una computadorcita. Entonces él me decía muchas cosas en las cuales podíamos integrar, pero le dije, es que no sé, es que también cuesta caro. También. Había que echarle billete, y pues la uni tampoco aflojó esa parte. Exacto, entonces queríamos ver otra forma por eso integramos y diseñamos la tarjeta a nuestra propia necesidad, claro, adecuada, todo. Entonces no fue que compramos esto y ya se armó, teníamos que diseñarlo. Entonces, y así ya fue como realizamos todo el proceso del muro, también de la cuestión de lo electrónico, y ya del muro pues ya yo integré lo que son los perfiles de aluminio para darle estructura. Hicimos lo que es un recubrimiento poliuretano, que es unicel, para mitigar lo que es la humedad, y también lo que es la temperatura que puedan llevar los sensores y la misma tarjeta. Y por último un acabado de que es tabla roca con yeso, para pues darle un aspecto más un poquito más es más visual, ¿no? Pero puede ser cualquier otro tipo de material. O sea, si tú me dices que quieres en tu recámara, en tu sala de estar una pecera, pues te puedes poner una pecera en ese mismo muro, y obviamente va a tener otro tipo de estructuras para soportar el peso y todo, pero va a ser esa función de automatización. Ahora sí, el muro se puede adecuar dependiendo de las necesidades del usuario, qué es lo que requiere, que el espacio amerita el muro más grande, más chico, más pequeño, más delgado, más liviano. O sea, en realidad es dependiendo del lugar. Personalizar, exactamente. O sea, lo puedes customizar como los coches, ¿no? O sea, que ahora bien, ¿en qué momento llega o cómo es que se da el punto de que si alguien les dijo, ustedes lo vieron, de decir, y bueno, ¿y por qué no lo registran, no? Digo, porque de per se tenemos una pésima cultura, o creo que estamos todavía muy atrasados, muy atrás en el tema, pues de proteger la propiedad intelectual, ¿no? El conocimiento, el desarrollo tecnológico. Hay gran inventiva y dicen, no, es mexicano y con un chicle y una liga resuelves, ¿no? Pero, pues, luego perdemos eso porque no se protege. ¿De dónde, quién les dijo, cómo fue? El tema de, por lo menos, oigan, ya lo registraron, porque también el tema de decir, bueno, no había esto, no existía. Tú lo decías, Miguel, no había información suficiente, las tesis que encontraban allá de Latinoamérica, pues tampoco. ¿En qué momento prenden ese chip de decir, registrarlo?
Sí, cuando empezamos a hacer este tipo de proyecto, había un anuncio en vinculación, decía, ¿quieres proteger tu proyecto? Nosotros te decimos cómo y todo. Ok, ¿ahí en la facultad? Sí, y entonces, pues yo llamé, que quiera saber más información. Me contactó un abogado que se llama Liceo Cabrero, José Luis Cabrero. Le mandamos un saludo. Un saludo. Él iba por cada facultad. Okay. Iba con los profesores de investigación. Decían, ¿saben qué? ¿Hay algún proyecto en el cual pueda ser patentado? Pueda ser registrado. Ni patentado, sí, claro. Nada más ser registrado. Protegido. Ajá. Y los profesores pues, a veces le decían que sí, que no, que pues, ahí va más o menos. Entonces él me citaba en ingeniería. Obviamente él estaba ahí en ingeniería, de ingeniería, porque pues ahí hay más proyectos que se puedan registrar. Y ahí empezó a decirme qué tipo de proyecto es, cómo es, y ya yo le dije, es este muro y todo. Entonces ya de ahí empezamos a poder llevar el proceso de lo que es el registro. Me dijo, sí, creo que sí es registrable y puede que pueda ser patente, vamos a intentarlo. Claro. Entonces él fue el que me motivó. Y otra cosa que no sabíamos nada de lo que es el INPI ni del registro. Sí, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o sea, ni es, no andaban inmersos. No, era muy fuera de nosotros. Ajá, él nos dijo, ¿saben qué? Coposit tiene un curso de la propiedad industrial. Vayan a ver para que sepan cómo es, cuáles son los procesos, qué se tiene que hacer. Y pregunten cosas al asesor que va a estar ahí y ya les dicen cómo es ese, pues cómo va a ser el trámite. ¿Esto cuándo fue? Fue ¿En qué año fue? Como 2019. 19 antes de pandemia. Antes de pandemia, que todavía hubo los últimos. Sí, cómo no. Fue que empezamos desde agosto, mediados de agosto y terminó en octubre. Sí, más o menos. Fueron 2 asesores que por vinieron. Aquí venimos. Aquí anduvieron en el copo, aquí andábamos también. Entonces ahí fue donde él nos dijo vayan, nos inscribimos y empezamos a ver desde lo que es la parte de la protección tecnológica, de lo que es las reivindicaciones y los dibujos. Hay varios procesos en los cuales nosotros podíamos integrar, que es patente o modelo de utilidad. Sí, modelo de utilidad. Entonces fue que pues vimos, nos acercamos a los asesores y pues ellos dijeron, yo digo, bueno, pues de lo que tú me cuentas pudiera ser patente o pudiera ser modelo de utilidad, o sea, no he sabido mucho, pero pues adelante, cualquiera de los dos puede que ser. Se podía proteger es lo importante. Ajá, y así fue como nos involucramos mucho en ese aspecto. Ya de ahí vinculación nos estaba ayudando en el proceso, o sea, ya cuando dijimos sí queremos registrarlo, vinculación nos ayudó en el proceso del registro. Y desde ese entonces estuvimos al tanto con ellos para que nos dijeran qué es lo que procedía, qué pasaría, cómo va a ser pues ahora sí la interacción entre vinculación, INPI y nosotros como autores. Y así fue como que pues estuvimos dando pasos a pasos que no sabíamos. Cuando uno desconoce de información, cuando desconoce del tema, pues se le hace complicado, ¿no? Todo claro. Eso. Ahora ya sabemos cómo poder desarrollar un proyecto y poderlo registrar. Es cierto lo que tú dices, no hay esa cultura, porque así es cultura en la cual tenemos que registrar nuestros proyectos. Ya cuando salgan como que adelante, ya se nos olvida el registro y hay alguien que ya, no sé, plagió o... Y ya lo madrugaron, con permiso. Sí, exacto, claro. Entonces... Saludos a los chinos, ¿no? Sí, entonces, y es ahí donde nosotros, aunque sea mínimo o aunque sea lo que nosotros hagamos, puede ser registrable, tanto como una autoría, como un modelo de utilidad o un proyecto de patente. O sea, claro. Como digo autoría, pues un artículo, una receta, lo que sea. Algún paper, etcétera, ¿no? Entonces un antecedente. Podemos registrar, pero no tenemos esa... ¿Por qué? Porque no sabemos cómo empezar, claro. Cuál es el parámetro de poder llevarlo a cabo y qué
¿qué me va a beneficiar? Bueno, pues te va a beneficiar en registrar, en tener tu autoría de un proyecto que va a estar para siempre para ti, o sea, va a estar ya registrado. Entonces, pues fue eso, que pudimos llevarlo a cabo y saber y conocer en ese aspecto cuáles eran las circunstancias de poder acomodar algunas cosas dependiendo de las notificaciones que nos mandaban. Entonces, ¿Cuántos años se llevó? Porque estoy viendo por aquí el título de patente. Dice vigencia 20 años, fecha de vencimiento 10 de febrero del 2040, a ver si llego. Pero interesante esto es, vamos, ustedes tomaron estos cursos pues poquito antes de la pandemia, en 2019, sí. Ni empezaron este acercamiento. ¿Cuándo ya empezó el proceso? Vamos, al final del día creo que estamos resumiendo que fue un trámite que tardó 6 años. Sí. O sea, desde el curso hasta ahora. Ya la parte final, ¿cómo se dio? ¿Cómo fue? Pues ya este momento, sobre todo, yo creo cumbre en decir, jóvenes, ya va a salir. O sea, ¿hubo en alguna parte de la historia, Miguel, que les hayan dicho, ¿saben qué? Sí, ya va para adelante. Y digo, de todas maneras, no les entregaron esto luego. No. ¿Cómo se da ese proceso, Miguel? Te tocó vivir a ti también y Jorge. Sí, pues ahora sí que Jorge es el que está más apegado a esa parte los de la tramitología. Sí, yo soy más el técnico, el práctico. Entonces me llegó un correo de Jorge diciéndome, ¿sabes qué? Me llegó primero un WhatsApp, me dijo, checa tu correo. Yo abro el correo. Surprise. Y veo el correo donde dice que ya habíamos pasado el examen de fondo. Sí. Y ya fue cuando ya se sintió la alegría de que ya habíamos logrado algo que pues nunca pensamos desde que iniciamos el proyecto, no imaginamos nada. En realidad no. Y fíjate que ahí quisiera comentarte en cuestión del procedimiento. Hicimos lo que es el examen de forma, es donde tenemos que tener bien estructurada la información, tanto de los espacios de los renglones, como los dibujos, tener la numeración, diagramas, todo lo que lleva, tener esa numeración de los dibujos en qué era, o sea, qué significa este dibujo, el número 1, 2, entonces fue ahí donde tenemos que tener bien estructurado todo y las reivindicaciones y resumen, todo eso. De ahí pasamos, o sea, es un examen, es el examen de forma. Pasamos al examen de fondo, que es en donde va a ver en el estado de la técnica si hay algo parecido a nivel nacional, internacional. Sí, se checa a nivel global, ¿no? En el mundo checan si hay algo. Antes de eso, nosotros por eso habíamos comentado que no había algo parecido del mundo, no porque Vinculación nos mandó a la biblioteca, al área de investigaciones especiales, y ellos con base de datos vieron a ver si había algo parecido, o sea, hicimos ese trámite y ellos nos mandaron nos mandaron el proyecto, o sea, un documento que indica que no había nada parecido o nada. Entonces también se les fue más estimulante eso, y sí, caray. Pero también nosotros no creíamos, porque bueno, pues cómo nos va a haber algo parecido, claro, al menos, o sea, ¿no? Sí, nosotros no creíamos no se la creían que fuéramos a crear una patente. O sea, yo creo que hasta que pasamos el examen de fondo, fue cuando ya nos empezó a caer el 20 de que sí era una patente. Sí, era algo que no se había creado en el mundo, o sea, esto es lo que y ya de ahí, obviamente, hubo unas revisiones, los asesores del INPI hicieron una revisión en el cual decían, tienes que acomodar esto, indícame más la reivindicación, tienes que ser más técnico en unos sentidos, pero no tan preciso, o sea, porque son gente que también, o sea, sí son especialistas en la materia, porque nos tocó con el área de mecánica y eléctrica, de especialistas en ello, entonces querían saber, o sea, como si te lo contara, cómo funciona, qué procedimientos lleva, muy bien. Clarito, o sea, esas son las reivindicaciones, son las más importantes de toda la patente. Y si está claro, pasa. Entonces ya fue la última revisión que me dieron, que fue en febrero del 2020, de este mismo año. De 25, sí, porque de hecho fecha de expedición 28 de mayo. Para quienes nos escuchan, por aquí tengo la gran fortuna de tener el título de la patente número 424440 y fue expedida el 28 de mayo del 2025. O sea, interesantísimo. Ahora, ya llegando a este proceso,
pues tiene vigencia de 20 años. ¿Qué sigue? ¿Qué se viene? Vamos, en temas de, bueno, pasaron años de la y digo, antes de entrar a esa parte me gustaría también, yo creo que regresarme a la cuestión del registro. ¿Qué se debe de mejorar, Jorge, en temas de proteger? Porque digo, si quizá fuera más expedita, más rápida, pues más bien ya tuvieras 4 años con la patente, ¿no? Sí, ya tuvieras 3 años y no apenas, no este año, ¿no? Que estamos hablando que todo este trámite empezó allá por 2019. Con tu experiencia, y digo, si bien intervino la universidad, te apoyaron y todo, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se debe de cambiar en aras de qué fue lo complicado? ¿Quién se tardó? Como dicen, ¿dónde se atoró el papeleo? Allá en el INPI, acá en la Autónoma. ¿Cómo fue todo este trámite? También, pues esas áreas de oportunidad que habría que atender para mejorar esto, ¿no? Sí, pues bueno, lo registramos en 2020 para llevarlo ya... Hace 5 años empezaron. Ajá. Entonces empezó la pandemia. Ahí fue donde se retrasaron muchos proyectos. Del 2021 fue donde nos dijeron que pegó la pandemia. Ajá, y nos dijeron que ya estaba en el examen de forma, que ya lo habíamos pasado. De ahí pues esperamos a que nos dieran 3 años que era el de fondo. El de fondo. 3 años. Ajá, wow. Entonces no fue tan rápido, o sea, fue muy lento en ese aspecto. Y sí, lo que se tiene que ver es la comunicación. Tal vez fue muy difícil comunicarme con los del INPI porque estaba muy atrasado ya los proyectos por lo de la pandemia. Okay. Entonces no había una agilidad. Duran como 1 año y medio, 2 años en poder ya llevar a cabo estos proyectos. Actualmente ya me indican los del INPI, bueno, un asesor del INPI que fue el que me dio nos otorgó la patente, que ya máximo son 2 años, o sea, son 2 años en los cuales ya dan agilidad en el trámite. O sea, ya 2 años, el tema fue... Lo máximo eran 3, los límites eran 5 años, o sea, los límites fueron al límite. Ajá, porque ya era como, ya después de eso se tiene que pagar pues ahora sí 1 año más para que nos dieran el resultado, pero sí el límite son 5 años, lo mínimo son 2 años en los cuales se te entrega lo que es la patente. Entonces sí, como tú bien dices, ya no lo hubiera entregado desde el 2022. 23 a más tardar. Para que ya tuviéramos el proyecto. Ahora sí dura 20 años la patente y obviamente del proceso son 5 años. Entonces ya nomás nos quedan 15 años. Exactamente. Para poder llevar a cabo el proyecto de la patente. Y pues bueno, lo que tú dices que lo que sigue pues es hacerla. Cuando uno... Siempre nos dijeron aquí en el curso del COPOSIT, nos dijeron, si vas a hacer una patente tienes que o venderla o hacerla. O sea, muévala, porque si no, licenciarla. Comercializar es el siguiente paso. Hacer dinero al final del día con el conocimiento. Exacto. Pues, al final de cuentas es innovación. Y tienes que llevarlo a cabo. Ahora, hay otro proceso en el cual tú tienes que saber el nicho del mercado, el valor de la patente, el valor de la tecnología, que eso también es otro trámite que uno tiene que hacer. Pero ya conforme ya nosotros ya averiguamos, investigando, pues sí, la verdad ya hemos tenido algunos datos en los cuales ya puede hacerse ya licenciarla, venderla o comercializarla. O sea, no tenerla comercializar. Y sí, es eso, o sea, ya la tenemos ya lista. Obviamente el título pues nos otorga más protección de lo que antes era, porque nosotros también podíamos comercializarla aún estando en proceso de patente. Nosotros podemos hacer la comercialización. Sí, porque ya estaban formados, ¿no? En el trámite, entonces realmente ustedes eran los de hasta adelante, ¿no? Por un decir. Así, entonces podemos nosotros hacerlo. Quisimos ver cuáles serían las capacidades de la misma patente para poder llevarlo a cabo con mejoras, o sea, llevarla a mejorar la actualización de la tecnología. Y también, como también te comentaba, el material del muro. No puede, o sea, puede ser un muro, puede ser otro tipo de objeto, pero que lleve la tecnología que nosotros desarrollamos. Así que puede ser en cualquier lugar, o sea, puede ser en hospitales, como te digo, en el sector salud, que el mismo muro puede llevar electrocardiograma, puede llevar dispositivos. Hasta en vehículos, caray, ambulancias, etcétera, que sea vehículos de estas atenciones de salud que son como camioncitos. Que pueda también aumentar el espacio. Digamos que en el hospital es que hay una circunstancia
que haya demasiados pacientes en los cuales ya no hay espacio para poderlos ponerlos en sus camas, en sus cuartos. Claro, que hay una saturación luego. Puede que nosotros podemos utilizar e intervenir en lo que es en la sala de espera, y esa sala de espera se puede dividir en varios lugares y poder tener esos muros que puedan ayudar a monitorear los mismos pacientes. Optimizan los lugares, ¿no? Y ahí poder que nos hubiera funcionado para justamente lo que nos retrasó para la pandemia. Exactamente, es algo que era aplicable para la pandemia, cuestiones de aislamiento, de seguridad, de distanciamiento, etcétera, en lugares muy aglomerados, ¿no? Sí. Obviamente, que vaya dando. Pues qué genial. Y bueno, me gustaría también cerrando, chicos, ¿cuál fue también este sentir que hubo, pues, primero en casa? Digo, porque reitero, Jorge, no sé si tengas un referente de cuántas patentes haya desde la Facultad del Hábitat, que yo sepa, creo que no son muchas. Digo, históricamente habría que verlo. Ingeniería igualmente, si bien hay mucha innovación, pues llegar a este punto, igual en la Facultad de Ingeniería no creo que también haya nada. Mañana llegan 20, ¿no? O sea, obviamente no sucede. Y digo, es la naturaleza de, yo creo que la gran mayoría de las universidades en nuestro país. Pero bueno, Miguel, ¿cuál fue este sentir, pues en casa y también en la universidad, como parte de haber logrado esta patente? Pues en casa yo creo que... Eres el primero con una patente en casa, sí, supongo. Claro. Así de fácil, sí, para empezar eres el primero. Yo creo que hasta de la colonia. Entonces, en casa no creían que fuera a lograr una patente. O sea, yo les decía, no, es que la patente... Sí, el escepticismo natural, o sea, no por mala onda, sino... porque sí, ¿no? Porque es algo, como usted comentaba, que desconocen. Entonces, como que patente se hablaba mucho de farmacéuticas. Sí, claro. Es lo que siempre se habla de patente. Es una medicina, entonces, ya cuando llegué y les dije, ahora sí, ya está la patente, aquí está mi nombre, aquí está todo. Qué genial. Y pues fue muchas felicitaciones, de que se logró, de que se pudo. Y por parte, pues, de la escuela, pues fue también un logro, pues, académico, podría decir, curricular, ya que no cualquiera puede decir tengo una patente. No, y menos a nivel licenciatura. Luego esto se puede dar hasta niveles de posgrado y tarda. Sí, un doctorado, postdoctorado, así, y esto tarda, caray, ¿no? Sí, yo creo que fuimos de los pocos estudiantes que lograron esto, que logramos una patente. Sí, no, definitivamente. Hablando un poquito de los tiempos, regresando un poquito a la plática, yo me acuerdo que aquí cuando vinimos al curso nos platicaban que en China se tardan 1 año en dar las patentes. Por eso es que sacaban patentes allá. Vámonos, o sea... Creo que nos dieron una cifra más o menos que allá se sacaban millones de patentes al año. Wow. Y aquí eran 5,000, 4,000. Sí, no, nada que ver. Y también el tema es que luego cuántas, pues quizá ya no llegan a nivel de industrialización o licenciamiento, ¿no? Que es transformarlo en dinero. Y en tu caso, Jorge, esta experiencia, ¿cómo fue en casa con tu asesor? Digo, yo creo que ni él se la esperaba, ¿no? Sí, no, pues nada. En realidad en la familia, pues sí, también es la primera. La patente, igual soy el primero de arquitectura. Claro. Y además una invención también es parte de que está integrada en la familia. Entonces sí, pues esa gozo, alegría, alivio también de que pues, también los familiares pues ven el trabajo que uno hace, pues todo el cansancio, las desveladas, estar todo el rato en la computadora, como dicen, pues nos estamos quemando las pestañas, pero pues es para ese reto que nosotros estamos viendo para poderlo llevarlo hacia pues tal vez a futuras espacios, llevarlo a cabo. Entonces sí, pues fue una gran alegría en ello y pues sí, satisfacción también. Y en la cuestión de aquí de la universidad, por parte de la Facultad del Hábitat, sí es la primera patente que se hace más de 50 años. ¿Cómo crees? No había. No había. No había. Había un... 5 décadas. Había un profesor que hizo el trámite, pero creo que se quedó en el examen. Ya no pasó en el de forma, fondo, o sea, vamos, ya no hubo, no salió. Ajá, por lo mismo que pues también pues, tal vez no le dio seguimiento. Pero hasta ahí, yo era el único que supe de él, pero sí yo comenté con mi colación si había otra patente igual, dice no, nuestros registros solamente indican que eres tú el único. Del hábitat, del hábitat. Bueno, y es razonable porque en el hábitat es de ciencias sociales, o sea, en realidad no nos especializamos en sí, es un poquito más... Ni en científico, ni eso, entonces sí es muy difícil que un área especial en ciencias pueda llevar a cabo proyectos así de tecnología, de científico,
para poder otorgar ese tipo de premios. Entonces sí es muy, muy difícil, complicado, por lo mismo que también en la Facultad del Hábitat, las carreras demandan mucho tiempo de sus proyectos. Entonces sí, las famosísimas entregas que platicamos al inicio. Entonces no se puede llevar a cabo otro tipo de proyecto que integre en otra interdisciplina, o sea, que se integre una disciplina que sea interdisciplinario, porque sí se debe llevar tiempo y pues se tiene que llevar esa implementación. Pero sí la misma en dirección pues se sienten bien, se sienten orgullosos de tener eso. Es un referente. Y obviamente hay proyectos ahí que pueden ser vanguardias, tanto de diseño industriales, que utilizan mucho lo que es la parte de la ergonomía, la antropometría en los espacios, muebles, sillas. Ellos también pueden llevar proyectos a registro, y también en otras áreas de la misma licenciatura de la Facultad del Hábitat. Entonces sí fue algo diferente, no fue algo que se lo esperaban, pero pues esperemos de que de aquí sea paso a un antecedente que ellos puedan llevarlo a cabo con otras generaciones de la misma facultad, y que pues vean que se puede hacer ese proyecto y más que lo que ellos están haciendo de los mismos alumnos. Pero sí es un no, claro, por supuesto, enhorabuena, de verdad nuestro mayor reconocimiento. Perdón, chicos, para ir cerrando un poco, digo, la lista de Santa, ¿no? ¿Qué se requiere? Vamos, aquí es un llamado sobre todo a la industria, y digo, no nada más a la industria constructora, porque estamos hablando que hay industria de la transformación y extractiva. Hablan de los espacios que inclusive pues no nada más van a ser fijos, sino pueden ser espacios móviles, y por eso hablo de la extractiva como oficinas en minas, lugares en el campo, etcétera, que permiten la implementación de automatizar espacios reducidos y hacerlos flexibles, como tomando tu palabra, ¿no, Jorge? ¿Cuáles serían estos requerimientos para darle este impulso, no? Más allá que quizá quedarnos en un tema de, no, pues necesitamos inversionistas porque vamos a emprender. Digo, tú hablabas de licenciamiento, en decir, bueno, pues ya que alguien más lo tome, nos pagan esas regalías y pues adelante, ¿no? Quien tenga quizá los mecanismos o los medios o la infraestructura, etcétera. ¿Cómo ustedes visualizan el hecho de pues impulsar al final del día esta tecnología? Pues ojalá fuera por parte de mexicanos, inversiones mexicanas, etcétera, y si no, pues mejor que no, pero el tema es impulsarla, ¿no? ¿Qué pondrían quizá en esta lista de deseos, de requerimientos, de objetivos, de proyectos? Ya no es de ideas, sino poner su objetivo. ¿Qué se esperaría hacer pues en estos, 15 años que quedan, que es muy buen tiempo para impulsarlo? Miguel, ¿qué esperaba, Jorge? Quien guste. A lo mejor Jorge, porque sí, ¿cuál sería el target a seguir? Bueno, en la industria de la construcción sí es algo innovador. En realidad ya el SE, a todo lo que es el Colegio de Arquitectos, a los del Colegio de Edificadores, ya les he mostrado el proyecto, les indico, ellos dicen que sí es bueno, o sea, sí les agrada el proyecto. En la CEMIC, en la Cámara de la Mexicana de la Industria y de la Construcción, también les agrada el proyecto. O sea, nos están dando buena vista. Han sido receptores. Y la aprobación de ellos. Entonces ya nomás es cuestión de que nosotros lo hagamos, ya sea, es nuestra decisión hacerlo o licenciarlo. Pues ya de plano venderlo, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, nos está dando la aceptación de toda la gente en la construcción. Ahí en ese aspecto siempre queremos ver innovaciones. ¿Por qué? Porque así ayuda a la plusvalía de las viviendas, ayudaría a los mismos usuarios tener dispositivos que automaticen su misma vivienda. Entre más automatización tenga su vivienda, más, digamos, confort tendría el mismo espacio, el mismo área. Entonces sí es algo que están muy involucrados en la tecnología, que sea tecnología, innovación en la construcción. Hacia esos tres aspectos es muy... se acerca mucho a vender, a realizar proyectos así, y que puedan comprarlos.
en ese aspecto también tenemos la capacidad de poder llevar a cabo otros proyectos, o sea, de ahí mismo de la automatización, pero sí en el sector de la construcción, en el sector de la industria, fábricas también. Ellos también quieren conocer nuevas ideas, nuevos prototipos, nuevas innovaciones para implementarlas en sus áreas de trabajo. Así que ahora sí en ese nicho de mercado tenemos mucha competición, y más por lo mismo de que ya es una patente, o sea, ya es único. Claro. La persona que requiera o que quiera tener este tipo de proyecto, pues va a ser la única persona que va a tener ese prototipo, ese proyecto, y ahí va a merced hacia el mercado, va a crecer más. Así es. En ese rubro. Pero sí, el objetivo es darlo a conocer, implementarlo, proyectarlo y hacer variantes para que se pueda involucrar, o sea, para que pueda incluirse en cualquier lugar en el sector, como te digo, salud, hotelería, fábricas, industria, lo que sea. No solamente está para un solo objetivo, sino que se puede ampliar para cualquier disciplina que puedan integrarse, o dependiendo de los usuarios que requieran este tipo de proyecto. Así que lo bueno es de que ya está protegido, o sea, exacto, lo bueno que ya tienen la garantía de que va a ser único y que nadie más va a tener ese proyecto. Y pues bueno, esa es nuestra ahora sí forma de decir que se involucre en el proyecto, en dado caso que haya gente que quiera integrarse. Si no, pues nosotros van a seguir empujando. Y ya tenemos más innovaciones en ese aspecto de la domótica, de lo que es el muro. Y poco a poco pues vamos a desarrollarlo, y ya después te mantendremos sí, por favor, que este sea un espacio para que sigamos dando. Obviamente este tiempo que tardamos en 5 años, empezamos a investigar más cosas. Claro, siguieron avanzando, no se quedaron en a ver cuándo sale el papel, sino siguieron avanzando. Fabuloso, chicos. Yo de verdad los quiero felicitar, reiterar el reconocimiento, y más de decir, cuando alguien puede, es que claro que se puede hacer. Y digo, después de inédito, que no tenía patente inclusive la Facultad del Hábitat, enhorabuena. Y yo les quiero agradecer, y que bueno, este va a ser un espacio en que continuamente pues estaremos en contacto de saber, bueno, cuáles son los avances que sigue. Ya nos traemos algún inversionista, etcétera, quien lo va a licenciar, porque pues tecnología potosina que debe llegar a todo el mundo. De verdad, enhorabuena. Yo les quiero felicitar, y pues bueno, pues muchas gracias por haber estado. Miguel, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado, por poder platicar un poquito, compartir. Y pues nunca dejen de seguir imaginando, ya que de allí es de donde vienen todas las ideas. Y algo que aprendimos los dos fue que hay que juntarnos más profesiones para poder crear proyectos. Trabajar en grupo, trabajar en equipo. Sí funciona, y aquí está la muestra. Sí, una patente. Muchísimas gracias, Miguel. Jorge, muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades por todo este gran trabajo. Muchas gracias, doctor Edgar. Gracias al espacio que nos has brindado para poder divulgar este tipo de información, que es importante lo que se está haciendo aquí en San Luis Potosí, y además también dar referencia a lo que puede llegar a ser otros proyectos con este tipo de vanguardias de la automatización, de la tecnología. Y pues adelante, o sea, nosotros, aunque sea San Luis Potosí un estado en el cual no se vea tanto esa de la tecnología en esos proyectos, puedan aumentar más esa cifra de registros, y que también puedan proyectar más soluciones a problemáticas que nos aquejan en la sociedad. Exactamente, muchísimas gracias a los dos, y bueno, pues a usted por habernos escuchado el día de hoy aquí en La Voz de los Expertos. Patente potosina desde arquitectura, con el gran trabajo también, colaboración de Miguel Rodríguez de la Facultad de Ingeniería, ambos de la máxima casa de estudios San Luis Potosí, con la bandera en todo lo alto, porque de verdad esto es de reconocerse, felicitarse y de promoverse. Llamado a la comunidad industrial, a la comunidad de la transformación, para que se apoyen estas grandes invenciones. Yo soy Edgar Jiménez, y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, me despido como cada programa con la célebre frase de la serie Cosmos: mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que lo utilicemos mal. Hasta la próxima.